Bien, buenos días, jóvenes. Bienvenidos a la clase de gestión de proyectos de hoy, lunes 12 de mayo del 2025. Vamos a dar inicio a la clase el día de hoy. Agradezco a todos los que estuvieron puntualmente conectados. Estaba revisando mientras se conectaban a clase el aula virtual. La semana pasada tenían una actividad en el aula virtual. El día, creo que no nos pudimos conectar de manera sincrónica. Les dije que había una actividad, pero creo que no todos la han revisado. Sin embargo, la actividad vence el día de hoy. Esta actividad es para hacer el cierre de la unidad número 1. Tenían que hacer unos mapas conceptuales o mentales, como los quieran llamar, sobre la unidad número 1. Voy a compartir para empezar recordando algunos que de pronto no han revisado en la aula virtual, porque veo que solo 7 estudiantes han levantado la actividad. Ya les comparto. Esperen un ratito, por favor. Nosotros terminamos la unidad número 1 ya, y como parte de la actividad de la unidad número 1 había que elaborar en la tarea número 3, que es la reconstrucción de la unidad. Esto a medida de repaso, de cierre de lo que se ha visto. Tenían que elaborar varios mapas mentales con los puntos, digamos, más relevantes de toda la unidad. Tendrían que hacer un mapa donde aborden, un mapa mental donde aborden lo que es proyecto, programa y portafolio. Pueden usar definiciones, características, ciertos puntos claves para poder identificar estos elementos, ¿sí? Esa es una de del mapa mental, ¿no? Es decir, ustedes en un documento iban a unir 4 mapas mentales, tienen que hacer uno por cada uno de estos puntos. Lo que es proyecto, programa, portafolio, uno. Otro mapa mental sobre el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Que se divide en varias etapas, ustedes pueden mencionarlas, hacer algo, una gráfica que se entienda sobre lo que es el ciclo de vida del proyecto. También vimos las restricciones de un proyecto, ¿sí? Que hay que tener en cuenta cuando uno desarrolla un proyecto, así como, si bien es cierto, existe un ciclo que se debe cumplir, hay que tener en cuenta ciertos elementos, tanto internos como externos, que pueden interrumpir el buen desarrollo de la gestión de un proyecto. Entonces, tenían que realizar otro mapa mental sobre las restricciones del proyecto. ¿Sí? ¿Qué tipo de restricciones uno se encuentra? Recuerden que los mapas mentales son un bosquejo breve donde se colocan los elementos fundamentales de un determinado tema. Y finalmente tenían que elaborar un mapa mental sobre las metodologías para la gestión de proyectos. ¿Sí? Vimos varias metodologías, el Pinbook, vimos Scrum, ¿no? XP, que nos hablaban sobre estas eh, formas de hacer gestión cuando uno desarrolla un proyecto. ¿Sí? Ahí tenían que elaborar otro mapa. Si se fijan que el de metodologías podrían salir hasta 3, 4 mapas, ¿no? Yo le estoy solo pidiendo que por lo menos tengamos uno por cada uno de estos subtemas, es decir, que la tarea consiste en que haya 4 mapas mentales mínimos, uno por cada uno de estos puntos. Si un mapa ustedes creen que le es insuficiente para poder abordar, por ejemplo, todo lo que es metodología para gestión, pueden añadir, pero no, mínimo deben haber 4. Entonces, ustedes pueden utilizar la herramienta para crear mapas mentales que a ustedes les graden, las que están en línea, disponibles. Sí, la idea es de que ustedes plasmen en estos mapas mentales todo lo que abordamos en esta unidad, porque es una asignatura teórica. Lo que se pretende con esta actividad es que ustedes hagan un repaso completo de la unidad número 1, que ya la terminamos, ¿sí? La unidad número 2 es mucho más corta y básicamente son cosas más prácticas porque están las actas, los modelos de informe, algo ya vimos de eso. Entonces, ahí la parte teórica es menos abordar. Esta es la que tenía más contenido teórico, por eso creé la tarea de reconstrucción de la unidad número 1, ¿sí? ¿Qué debe tener? Bueno, pueden usar cualquier herramienta para elaborar mapas mentales, la que ustedes gusten. Sí, en línea hay algunas, sí, que se ayudan con la IA también, sí, pero la idea es de que ustedes hagan la revisión al material de clase que está levantado. El trabajo debe incluir, bueno, que tenga un orden o coherencia, si cada mapa mental, ¿no? Que se vean ahí los puntos que se quieren abordar. ¿Qué más? Debe tener conexión lógica, que eso se ve en un mapa mental, que el diseño esté organizado, ¿no? De tal manera que se pueda entender y que haya algún tipo de inclusión de ejemplos o algunos puntos claves, pues que fortalezcan esa temática de la que tiene que ver con cada mapa mental, ¿ya?
La tarea estaba programada para que la levanten hasta hoy, sin embargo veo que la mayoría no lo ha realizado, la voy a dejar habilitada hasta el día de mañana, voy a cambiarle la fecha, nada más, porque veo que la mayoría no, o no sé, no se ha dado cuenta, la verdad, voy a cambiar, pero esta actividad ya está de la semana pasada subida al aula virtual, ya voy a cambiarla en el aula virtual para que se venza mañana y no hoy. Sí, entonces por favor, ahí para que tengan en cuenta esta actividad para aquellos que no se han dado, no se dieron cuenta, ¿sí? Entonces voy a dejar de compartir un momento para habilitar en el aula virtual la fecha de entrega de esta tarea que es de forma individual. Bien, chicos, ya está cambiada la fecha para el vencimiento del día de mañana, la tarea que tienen pendiente, por favor, para que la puedan ir realizando. Voy a tomar la asistencia, por favor, presten atención mientras estoy ingresando al sistema, estén atentos. Que por cierto había problemas para ingresar, no sé si ustedes tuvieron problemas, pero en mi caso sí, incluso el tema de la marcación no se da. Me esperan un ratito que estoy viendo también, no podía marcar mientras solo que inicié la clase porque eso sí se podía, pero no había restricciones con respecto a la marcación. Ok, chicas, presten atención a la asistencia, por favor. Aguayo, Buenos días, presente. buenos días. Araujo, Buenos días, presente. buenos días. Borges, Buen día, presente. ok, buenos días. Bravo, Cadena, Presente, buenos días. buenos días. Calderón, Castillo, Presidente, buenos días. buenos días. Chamba, Presente, buenos días. buenos días. Cortés, Cortés, García, Guaya, Presente, buenos días. buenos días. Hualpa, Hidalgo, Buenos días, Wilca. presente. Ah, ok, Hidalgo, ya buenos días. Wilca, buenos días. Jaramillo, Buenos días, presente. buenos días. Loor, Buenos días, presente. buenos días. López, Buenos días, ingeniera López Correa, presente. buenos días. Ese es Josué, muy bien. López Tomalá, Presente, buenos días. buenos días. Medina Lozano, Presente, buenos días. buenos días. Mejía Huacón, Buen día, presente. buenos días. Mendoza Campos, Buenos días, mis presente. buenos días. Mera Solórzano, Buenos días, presente. buenos días. Miranda Borbor, Presente, buen día. buen día. Moreira Villasís, Presente, buenos días. buenos días. Naranjo Ramos, Presente, buenos días.
Buenos días. Pedroso Varela. Buen día, presente. Ok, buenos días. Robles Lino. Buenos días. Rodríguez Álvarez. Rodríguez Freire. Ok, Freire. Ok, Rodríguez Freire. Romero Machuca. Presente. Ok, buenos días. Rugel Vizueta. Presente, buen día. Buen día. Sáenz Vasco. Sáenz. Salvatierra Espinosa. Buenos días, presente. Buenos días. Sarmiento Pacheco. Presente, buenos días. Buenos días. Suastegui Naranjo. Presente, buenos días. Buenos días. Tapia Álvarez. Presente, buenos días. Buenos días. Vargas Campuzano. Buenos días, presente. Ok, buenos días. Vargas Hidalgo. Vargas Hidalgo no está. No, ya les registro, creo que unas personas en sala de espera. Voy a mencionar a los estudiantes que no les marqué la asistencia para ver si de pronto ya están en la sala. Sí, un ratito. Bravo Párraga, Calderón, Cortés, García, Gualpa, Rodríguez Álvarez, Sáenz Vasco, Vargas Hidalgo. Ya entonces no están en la sala. Bueno, ya están todos entonces con asistencia. Muy bien. Esperemos un ratito, por favor. Bien, chicos, vamos a hacer rapidito un recuento para la actividad que tienen que hacer para aquellos que ingresaron tarde al aula virtual, al aula de clases. En el aula virtual hay una actividad que se vence el día de mañana, que tiene como propósito hacer el cierre de la unidad número 1 a nivel de tarea, porque esto ya lo habíamos terminado. Y dentro de eso hay que realizar varios mapas mentales, ¿verdad? Entonces, uno de los mapas, el último mapa, porque son 4 los que tienen que realizar, sugiere que hablen de las metodologías para poder desarrollar proyectos. Entre esas metodologías existen varias de las que vimos, ¿no? Como es un recuento de la unidad, ustedes pueden hacer más énfasis en algunas metodologías que en otras, o en cómo van a elaborar un mapa, pueden pues dividirle ese mapa en 4 subcategorías y ponen las metodologías que estuvimos viendo, entre esas la Pinbook, Scrum, XP, Sila Kanban, que estaban las que más resaltaron dentro de este grupo de metodologías para poder desarrollar algún proyecto. Entonces, recordemos rápidamente, o lo más elemental del Pinbook. El Pinbook está muy asociado al tema de las fases de planificación de un proyecto, si se dan cuenta, sugiere que tenga 5 etapas, la metodología que se desarrolla un proyecto en 5 etapas, la etapa de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Indistinto de que esta metodología propone que un proyecto se desarrolle en estas etapas,
Si ustedes buscan de manera simple el ciclo de vida de un proyecto, les va a mostrar etapas similares a las que están viendo aquí. ¿Por qué? Por eso consideran esta metodología como una metodología clásica o tradicional, porque sugiere que se haga uso o caso del ciclo de vida de un proyecto o para desarrollar un proyecto. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué podíamos destacar de esta metodología? Bueno, a esta metodología sugiere que se trabaje con grupos de procesos, es decir, se establezcan los procesos, ¿sí? Se definan los procesos, se establezca áreas de conocimiento y se establezca actores o personajes claves en el desarrollo de un proyecto. Entonces, esta metodología o esta forma de trabajo, ¿sí? Sugiere que se trabaje en tres grandes dimensiones: grupos de procesos, áreas de conocimiento y actores claves, que son los personajes que intervienen dentro del proyecto. Esperen un ratito y silencio. Muy bien. ¿A qué nos referíamos o aquí hay traté de hacer una tabla lo más resumida posible? Yo sé que ustedes esto abordaron de manera expositoria o expusieron entre sus compañeros. Cada uno o cada grupo se le asignó una metodología y ampliaron el detalle. Aquí solo estamos haciendo un condensado, un extracto muy pequeño de todo el material que estuvimos viendo durante toda la unidad. ¿Sí? Y entre esos, aquí en este cuadrito, traté de colocar lo más elemental de esos procesos que sugiere la metodología, ¿sí? Que es inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre, ¿sí? Que ustedes puedan tener una definición rápida que les pueda servir para su actividad, la tarea que tienen que hacer, donde ustedes plasmen en una o dos líneas qué se hace en la etapa de inicio, de planificación, ejecución, monitoreo y en la parte de cierre. Entonces, en el inicio se define lo que se va a realizar, ya se establece de manera formal, hay unas actas de constitución, ¿verdad? Se crea un cronograma de actividades, que eso es la parte de la planificación como tal. Sí, en las actas se coloca quiénes van a estar interviniendo, los tiempos establecidos, el alcance del proyecto, sí, las personas involucradas en el proceso y que las funciones que van a estar teniendo. Y eso queda definido. El detalle exacto de lo que se va a ir realizando está en la parte de la planificación. Sí, la ejecución es otra cosa que llevar a cabo aquello pues que se había previamente planificado o se ha planificado. Tiene la parte de hacer el seguimiento, que se lo conoce como el monitoreo y control, que no es otra cosa que supervisar o verificar pues, que el proyecto se vaya desarrollando de una manera adecuada conforme a lo planificado. Y finalmente, que es una etapa en la que la mayoría en la práctica profesional fracasamos, que es en la etapa de cierre, porque no se hacen las respectivas actas de cierre de proyecto, los informes finales, la divulgación de los resultados que se tuvieron en un proyecto, ¿sí? Por lo general se le hace a medias, cuando en realidad esto es un ciclo que tiene que quedar completamente cerrado. Por ahí estaba lo más elemental de esta metodología. Ahora, como esta metodología sugiere que se trabaje en tres dimensiones, que es los procesos que ya los vimos, y también las áreas de conocimiento, es de que se agrupen por áreas de lo que se va a ir haciendo. Entonces aquí hablaba entre las áreas de conocimiento, teníamos la parte de integración, alcance, el cronograma que está ajustado con el tiempo, los costos, la calidad, los recursos, es lo que la metodología lo considera como áreas de conocimiento, que son aspectos claves o importantes que se debe considerar en un proyecto. Sin embargo, la metodología los considera como áreas de conocimiento. En la sexta edición lo coloca como 10 áreas que son integración, alcance, cronograma 3, costo 4, calidad 5, recursos 6, comunicación 7, riesgo 8, adquisiciones 9 y gestión de las partes interesadas 10. Y asimismo aquí hay una breve descripción de a qué nos referimos en la parte de integración o esa área de integración, a qué se define el alcance, que es que se incluya todo lo elemental de ese proyecto, el cronograma, los costos, ¿sí? Que deben estar inmersos o deben reflejarse en la planificación. La calidad siempre va a estar asociada, hay un triángulo, recuérdense, entre el alcance, costo y la calidad, ¿sí? Que es lo que me permite ajustar más adelante el proyecto, pero la calidad siempre va a sufrir, digamos, las consecuencias si hay ajustes en el triángulo, cuando vimos la parte de las restricciones, ¿no? El triángulo de hierro. ¿Con qué recursos cuento?
¿sí? Cómo se define el flujo, la línea de comunicación dentro del desarrollo del proyecto, los posibles riesgos y amenazas a las que tengo que enfrentarme, las cosas que se debe adquirir, ¿sí? Las adquisiciones que se deben hacer, tanto de material humano, digámoslo así, como de infraestructura física, pudiera ser el caso, o tecnológico, y la parte de los interesados, que son aquellos para quienes estamos desarrollando o trabajando el proyecto. Y finalmente, dentro de esta metodología estaba en la parte de los roles, ¿sí? Se tiene que trabajar. Entonces, ¿a qué define como tal o no le da la terminología, ¿no? Entonces, Pinbook no define en sí el término roles, pero sí habla de las partes interesadas o actores claves que forman parte de este proceso, ¿sí? Y entre esos que es exactamente, aunque no utilice la terminología roles, es exactamente lo que van a hacer o la actividad que tienen que desarrollar, ¿sí? Entonces está el director del proyecto, el equipo, que son todos los integrantes que forman parte del proyecto, ¿sí? Los patrocinadores del proyecto o project sponsor. Las partes interesadas, conocidas también como stakeholders, ¿sí? Y las oficinas de gestión de proyectos o conocidas como PMO, ¿sí? O unidades de gestión de proyectos, ¿sí? Esto es lo que sugiere la metodología. Entonces, por eso se la considera como una muy clásica, porque aún sin que no conocieran de Pinbook, se les habla de gestión de proyectos, habiendo visto el ciclo de vida del proyecto, se entiende que debe haber alguien que haga las veces de director o líder del proyecto que se va a encargar de que se cumplan con cada una de esas etapas o ciclos, ¿sí? Entonces, muy bien. Y aquí están las partes interesadas, ¿sí? O los actores claves, mejor dicho, del Pinbook. Estos actores claves son el director, que es quien dirige, el equipo es quien ejecuta la parte técnica, los patrocinadores son los quienes autorizan y respaldan la gestión del proyecto, las partes interesadas son los beneficiarios, ¿sí? o los posibles afectados en el caso que el proyecto no se desarrolle como debe de ser, y la oficina de gestión de proyectos o PMO es donde se organiza y se da todo el apoyo necesario para que el proyecto se pueda desarrollar sin ningún inconveniente. ¿Qué ventajas teníamos al utilizar esta metodología? Bueno, se mejora la planificación y el control de los proyectos definitivamente. Al tener una buena planificación o tener distribuidas las actividades de cada una de las personas que forman parte del equipo, esto va a facilitar que se pueda hacer un mejor seguimiento y control y de hecho que haya una mejor comunicación, ¿sí? Cuando hay una buena planificación, pues se puede identificar de forma oportuna los posibles amenazas que pueda tener el proyecto. Entre sus desventajas, a veces cuando las cosas resultan o pueden ser muy estructuradas o se hace una planificación bien detallada, podría el hacer cambios no tan relevantes igual afectar la buena gestión o desarrollo del proyecto. Entonces, como se tiene todo así planificado y si algo no se ejecuta como lo que se había planificado, podría estar dar inconvenientes que se lo considera como una desventaja. Eso sí, esta metodología requiere un alto índice de documentación porque sugiere que se hagan actas, sugiere que se hagan informes, ¿sí? Y varios documentos necesarios para el desarrollo de un proyecto que podría ser más adelante considerado como una desventaja por el tema de la burocracia a nivel de documentación y porque se tiene que respetar los órdenes jerárquicos, ¿sí? Por eso está dentro de la categoría de una metodología un poco más tradicional. Luego vimos la metodología Scrum, que está dentro del grupo de metodologías ágiles, ¿sí? Y esta pues sugiere que se hagan entregas cortas, ¿sí? Se hagan reuniones periódicas, ¿sí? Y que se hagan entregas de avances en tiempos no muy extensos. Scrum es una metodología ágil que se organiza el trabajo de proyecto entre interacciones cortas llamadas sprint, ¿sí? A eso les consideran el sprint, que son las interacciones cortas. Esta metodología surge por los años 90, más o menos, igual esto lo confirmaron sus compañeros en su trabajo de exposición, ¿sí? ¿Qué objetivo tiene esta metodología? Bueno, uno de sus principales objetivos y la que la hace muy conocida o muy demandada
es de que permita adaptarse rápidamente a los cambios por las entregas cortas, por las reuniones bien, ¿cómo le explicaría? El seguimiento que se hace es bien exhaustivo porque lo que se pretende con esta metodología es que se pierda el menos tiempo posible y se detecte los posibles riesgos, pero así, ¿sí? Por eso proponen los sprint. Bueno, se trabaja por sprint, que son los ciclos, ¿sí? O las planificaciones cortas de trabajo de 2 a 4 semanas. Se sugiere que dure cada sprint, no que se pase de un mes, ¿sí? Por eso es que eso lo considero como una metodología ágil, ¿sí? Los equipos deben estar segmentados dependiendo del área, ¿sí? Deben haber entregas frecuentes para esos sprints. Si se te asignó una actividad para 2 semanas dentro del sprint, pues tendrías que entregar el resultado en las 2 semanas y no esperar todo el tiempo de la planificación general del proyecto, ¿sí? Hay una retroalimentación constante y se considera que es una metodología muy flexible a los cambios, y que como se trabaja con sprint, con planificaciones cortas, que se sugiere que tengan entre 2 o 4 semanas, ¿sí? Esto es muy importante que lo consideren por el tema del examen, por favor. Ahí van a ver algunas características, ustedes tendrán que identificar eso a qué corresponde, ¿no? A qué metodología corresponde. Entonces, sería un absurdo, por ejemplo, que un sprint dure 3 o 6 meses, ¿no? Por eso la planificación puede durar eso, pero los sprints se los tiene que ir haciendo por semanas y sugiere que tengan entre 2 a 4, no más, ¿sí? Cada uno de ellos. Bueno, acá la metodología sí los llama como roles o perfiles, ¿sí? Y aquí están los perfiles que propone el Product Owner, el Scrum Master, el Scrum Team o el equipo de trabajo y el Stakeholder, ¿sí? Es lo que sugiere la metodología. Estos son los roles. El dueño del producto o Product Owner define las funciones del producto, es decir, es quien me contrata, qué es lo que quiere que tenga ese proyecto, ¿sí? Define los límites o las características que debe tener su proyecto, el producto terminado, que puede ser un bien o puede ser un servicio, ¿sí? El Scrum Master, ¿sí? Que es quien va a estar liderando, ¿sí? O revisando, pues que se cumpla con lo desarrollado. Facilita el proceso del Scrum, está encargado de ir viendo que se ejecute se ejecute el proyecto de manera adecuada. Y tenemos el equipo de desarrollo, ¿sí? Que están integrados por varios participantes, de preferencia multidisciplinarios y segmentados o agrupados, valga la redundancia, por área de conocimiento o área de especialidad, de tal manera que se pueda trabajar de una manera mucho más rápida. Muy bien, y entonces, ¿qué se hacía entre los eventos? Tenemos los sprint. ¿Qué se hace aquí? Bueno, se sugiere que tenga un periodo corto de 2 a 4 semanas, ¿sí? ¿Qué más? La metodología entre los eventos sugieren que se realicen reuniones breves, ¿sí? Diarias de preferencia, que no dure más de 15 minutos, donde se establezca cada día lo que se va a hacer, ¿no? Que cada miembro revise sus sprint del equipo y recuerde qué tiene que hacer, con quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, qué posibles obstáculos puede tener en el desarrollo de esas actividades. Entonces, por eso existen los sprint planning, que es la planificación del sprint. Previamente el sprint ya se definió qué se va a hacer, las actividades que se van a hacer, pero este sugiere que se hagan reuniones cortas para ir verificando pues el avance diario, sobre todo unos 10, 15 minutos para verificar si todo está funcionando como se lo había planificado. También está el sprint review, que es la revisión del sprint, ¿sí? Es donde se muestra esto a los clientes, de cómo se está avanzando con el proyecto, y también se propone el sprint, que es como una retroalimentación o una retrospectiva de lo que se ha venido desarrollando, donde se analiza qué cosas no se cumplieron y qué cosas sí se desarrollaron sin ningún problema. ¿Qué artefactos o qué elementos se utiliza dentro de Scrum? Pues bueno, se tiene una lista de todos los productos que se van a necesitar en el desarrollo del proyecto. Se tiene un conjunto de todas las tareas que se van desarrollando, ¿sí? Y pues uno va incrementando o disminuyendo dependiendo del proyecto que se esté desarrollando.
Y creo que con estas gráficas ustedes también se pueden ayudar mucho para que vean aquí se resumen las semanas de los sprint, reuniones diarias. Estas pues obviamente no pasen de 15 minutos lo que se sugiere. Entre las ventajas de Scrum está entregas rápidas, alta capacidad de adaptación a los cambios, mejora la comunicación, mayor satisfacción al cliente porque puede ir haciendo un seguimiento o se le puede ir mostrando avances significativos en el desarrollo del proyecto, ¿sí? Luego otra metodología que vimos fue la Kanban, que de hecho tanto Trello como, bueno, sí hay una herramienta que se considera como Trello que trabaja con estas como notitas o el tablero. Esta metodología sugiere que se trabaje con un tablero que esté segmentado, como ustedes lo ven aquí en la pantalla, en qué se va a hacer, qué se está haciendo y qué ya está hecho. Obviamente se deben definir las personas que van a formar parte del proyecto, qué actividades van a desarrollar, pero todos tienen acceso a este tablero de control. Esta metodología es más gráfica, donde sugiere que a través de la gráfica puedan irse viendo las tareas que ya están hechas, las que se están realizando, ¿verdad? Y las que están pendientes por hacer. Entonces, ¿cómo trabaja Kanban? Kanban es una metodología ágil que permite gestionar el trabajo de manera visual, ese es su fuerte, ¿sí? Se centra en visualizaciones de las tareas y para limitar el trabajo y mejorar el proceso. Kanban se originó con la compañía Toyota, líder en el mercado, en la parte de gestión y avance tecnológico. Fue una de las pioneras de hace muchos años en la parte, en la era industrial. Entonces, esta sugirió, ¿no? Dado cuando, como estos son los pioneros en la parte industrial, de ver cómo se iban desarrollando los procesos, quería verse de una manera un poco mucho más gráfica, es quienes toman la posta con respecto a esta metodología. El nombre Kanban significa tarjeta visual, y ahí su nombre, ¿no? Originario de Japón, básicamente de Toyota. Y ahí está, ¿no? Lo que se está haciendo en progreso, lo que ya se realizó. Bueno, como les indicaba, la metodología propone que tenga un tablero que esté estructurado en 3 segmentos por hacer en progreso terminado, que existan tarjetas, sí, que representan la tarea o la actividad y se avanzan de izquierda a derecha según el proceso. Se visualiza dentro del tablero todo el trabajo de manera clara, se puede identificar en qué segmento, por ejemplo, si hay muchas cosas por hacer o si todo se está haciendo, qué ya está hecho o qué no hay nada de hecho, si lo que esto hace que se pueda tomar una decisión mucho más oportuna, porque al ver la gráfica, pues uno puede decidir dónde están los cuellos de botella y qué hacer para descongestionar este cuello de botella. Y entre las herramientas que se propone o que usan esta metodología, está Trello, ¿sí? Está Asana, Jira. Jira es bien parecida a Trello, pero me parece que Trello es un poquito como más sencilla. Sin embargo, ya las vamos a ir revisando. ClipUp y Microsoft Planner. Luego vimos finalmente la metodología XP, ¿sí? Que es una metodología que está centrada básicamente en la parte de programación, ¿sí? Está bien orientada a esta área, creada por los años 90, ¿sí? Surge como una respuesta a proyectos donde los cambios de los requisitos son frecuentes y la calidad del software es crítica, es decir, está centrada básicamente en la funcionalidad de alguna aplicación, sea esta móvil o sea esta web. De hecho, por eso sugiere que se trabaje en grupos de programadores, uno más experto y otro como junior. Las características de Spring permite que entre sus características está el desarrollo incremental, la alta comunicación, la adaptabilidad y el énfasis en la calidad. Aquí están las principales características, ¿sí? Que se debe hacer en cada una de estas, digámosle, en estos aspectos importantes o fundamentales, ¿sí? En el desarrollo del proyecto se sugiere que las entregas sean de 1 a 2 semanas, ¿sí? Que se trabaje con programadores, 2 mínimos, o se trabajen por parejas, ¿sí? Que se sugiere que uno supervise el trabajo del otro haga más la parte operativa. No es que los dos no pueden hacer la parte operativa así, pero se sugiere que se los una por experiencia o por la parte de desarrollo que les competen. Espérenme un ratito, por favor.
Bien, jóvenes, gracias por la espera. Me surgió algo, nos vamos a quedar con la clase hasta ahí, por favor. Hoy día les voy a subir el material de la unidad número 2 porque vamos a hacer una actividad el día de mañana, Dios mediante. Ahí les explico, ¿sí? Hasta ahí nos vamos a quedar. No sé si alguien ingresó después que tomé la asistencia eh, para poderle registrar antes de finalizar la clase. Por favor, no se olviden que tienen una tarea en el aula virtual. No todos los que estábamos al principio son los que están. Yo, García Espinosa. A ver, ajá. Ah, ya. Ok, listo. ¿Alguien más aparte de su compañera? ¿No? Bueno. Bien, chicos, entonces hasta ahí nos vamos a quedar con la clase el día de hoy. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones. Joven.